existía algo más, que es el poder del Espíritu Santo, pero en manifestación en este tiempo. No nada más en la Biblia, o como la Biblia lo dejó escrito históricamente hablando, sino es un poder que está en manifestación ahora, está presente hoy. ¿Listo? Vamos a comenzar. Ya tienen la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 1 dice el apóstol Pablo: así dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y otra traducción dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. Padre, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas. Hoy desatamos espíritu de revelación, sabiduría abundante. Efesios 1:17, llamamos a manifestación esa sabiduría, Señor, que proviene de lo alto, que proviene de ti, Espíritu Santo. Tú nos revelas tu verdad, la verdad que está escrita en tu palabra, Señor. Y a través de ello viene la fe para mover montañas aquí en la tierra. Llamo a manifestación esa sabiduría, Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8. Es una sabiduría más grande y más preciosa que el oro y la plata, en el nombre de Jesús. Creo que soy un terreno fértil para recibir esta semilla, la semilla de tu palabra que no regresa vacía, Señor, sino que será prosperada para lo que fue enviada. Declaro en el nombre de Jesús que a través de este conocimiento yo podré ver el poder en manifestación, el poder del Espíritu Santo sobre mi vida, para liberar al cautivo, al oprimido, al enfermo. Te doy gracias, Señor. Gracias porque nunca fallas, porque eres un Dios fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús, todo pensamiento natural, de mi mente natural, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Y derribo todo argumento mental que se levante contra ti, Señor, y contra tu palabra en el nombre de Jesús. Me dispongo a oír, a entender y a recibir tu palabra en esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el versículo 1 nos dice: no quiero que ustedes ignoren acerca de lo espiritual. No quiero que ignoren acerca de los dones o las manifestaciones del Espíritu Santo. Prácticamente el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios prácticamente nos habla de la manifestación del Espíritu Santo para este tiempo. Es decir, la manifestación del Espíritu Santo es para todos los tiempos. Pero hay personas que le entraron en una doctrina y le llamaron el cesacionismo. Significa, ellos dicen que cesaron los dones, que los dones del Espíritu Santo cesaron, es decir, se terminaron las manifestaciones. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo son? 9 dones, ¿estamos de acuerdo? Palabra de sabiduría, un fragmento de la palabra de Dios del futuro. Palabra de conocimiento, un fragmento del conocimiento de Dios para el presente o el pasado. Discernimiento de espíritus, poder ver el mundo espiritual. Fe, milagros y sanidades son los 3 dones de poder. A través de esos dones sanan los enfermos. A través de esos dones Dios pone riñones nuevos a las personas, corazones nuevos, coyunturas nuevas. Todo eso a través de los 3 dones de poder: fe, milagros y sanidades. Y por último vienen los dones. Los primeros son los dones que revelan. Los segundos son los dones de poder, y el tercer grupo son los dones que hablan, los dones de inspiración, que es diversos géneros de lenguas. Es decir, mínimamente hay 4 tipos o clases o géneros de lenguas identificados en la Biblia. 4 más o menos hay. Luego es interpretación de uno de los dones de lenguas, interpretación. Y por último es la clásica profecía. Dones que inspiran, dones que hablan, por lo cual Dios se manifiesta aquí en la tierra en los creyentes. ¿Estamos entendiendo ese concepto? Si usted lee el versículo 7, dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Siempre va a ser para provecho, recuerden, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Dice el versículo 8, vamos a ir ahí poniendo por favor uno por uno. 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Usted puede ver, son 9 dones, ¿verdad?
Son 9 manifestaciones del Espíritu aquí en la tierra. Ahora, ¿para qué le sirve esto? Después de recibir a Cristo en su corazón, mi hermano, después de nacer de nuevo y tener garantizado el cielo, saber que usted se va al cielo cuando muera su cuerpo aquí en la tierra, es importante que usted pueda conocer esta manifestación, porque prácticamente nos habla de la guianza del Espíritu Santo para todo creyente aquí en la tierra. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, no somos los hijos de Dios que vivimos conforme al Espíritu, sino andamos a lo mejor conforme a la carne o conforme a los pensamientos naturales. Esos son los que no son guiados o son dirigidos o no creen en la manifestación de los dones del Espíritu. Muy bien, ahora estamos viendo cómo se manifiestan esos 9 dones. Usted a lo mejor ya los conocía porque los había leído, o nuestros amigos de internet que nos están viendo en ese momento, a lo mejor ya habían escuchado acerca de estas manifestaciones. Por ejemplo, lo clásico que han oído son las sanidades y los milagros. Sanidades y milagros en los cuerpos de las personas. El detalle es que regularmente siempre, y vuelvo a insistir en este tema, en que han traído predicadores de otros países, mi hermano, para que sanen a los enfermos. Cuando la sanidad no está en el predicador ni está lejos de nosotros. Está tan cerca la sanidad. ¿A dónde cree que está? En su corazón. Ahí está la sanidad. Solamente hay que, a través de la fe, ejercitarla a través de la fe y que emane de adentro hacia afuera. Y el Espíritu Santo traiga su poder para que su cuerpo sea liberado de cualquier enfermedad incurable. ¿Me entiende? Es muy sencillo. Bueno, ahora, en muchos lugares hablan del Espíritu Santo, ¿sabe usted? Pero una cosa es que hablen del Espíritu Santo y otra cosa es que sepan la manera correcta como el Espíritu Santo se manifiesta. No sé si me estoy dando a entender. No es la misma decir, Espíritu Santo, estás aquí con nosotros. No es la misma decir eso, a decir, Espíritu Santo, estás en manifestación aquí ahora. Porque yo puedo hablarle a un dolor y se va a ir. ¿Está entendiendo la diferencia? Regularmente las personas, aun que creen en los dones del Espíritu, mi hermano, aún yo conocía muchos pentecostales o pentecosteses que cuando les decías, ¿crees en los dones del Espíritu Santo, en los 9 dones? Te decían que sí. Ahora le decía, ahora ve a orar por el enfermo para que se vea el don de sanidad en manifestación. No se atrevían a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no sabían cómo operaba aquí en la tierra esa manifestación. Porque tenían dudas si el Espíritu Santo iba a sanar a la persona. Entonces, mire, para la más correcta manifestación del Espíritu Santo aquí en los dones de poder, necesariamente el creyente tiene que conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe usted? Para empezar, los dones son regalos del Espíritu Santo para el que lo necesita. Es decir, es un regalo para el enfermo, no es un regalo para la persona que ora por el enfermo. Eso ya lo entendimos, ¿verdad? O sea, no se trata que el hermano Juancho tiene el don de sanidad, no se trata de eso. Y que él ora por los enfermos y los enfermos sanan a causa que el Espíritu Santo le regaló el don de sanidad. No es así como funciona aquí en la tierra. Funciona, el regalo es para el enfermo, que utiliza el hermano Juancho para que ponga la mano sobre el enfermo y sane. Bueno, ese es solamente un conducto a través del cual se manifiesta un regalo o un don de Dios aquí en la tierra. Don espiritual significa regalo espiritual. ¿Estamos entendiendo? Hasta ahí, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿qué necesita hacer o qué necesitan hacer todo creyente para que realmente se manifieste ese poder? Digo, yo recibí a Cristo en el 2002, octubre, y no recibí el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No lo recibí hasta 7 meses después. Recibí el poder de Dios 7 meses después, pero el poder de Dios no se manifestaba a través de su servidor. ¿Sabe por qué? Porque no tenía este conocimiento que tengo hoy de cómo funciona el poder de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo puedo contribuir con el Espíritu Santo para que se manifieste aquí en la tierra? Yo no sabía, pero había recibido el poder de Dios. Es decir, es como si usted le diera a un bebé de 5 años, le diera
su billetera con $1,000,000 al bebé de 5 años, ¿qué va a hacer un bebé de 5 años con $1,000,000? A lo mejor va a romper la chequera, ¿no? Es igual que cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, pero desconoce cómo funciona aquí en la tierra y cuál es la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Sí estamos entendiendo o no? Pues yo sí andaba como un niño muy emocionado porque hablaba en lenguas, pero no oraba por los enfermos porque no me animaba a orar porque creía que no los iba a sanar el Señor. Entonces no necesariamente el poder de Dios en el creyente no necesariamente sana a los enfermos. El poder de Dios en el creyente no necesariamente sana a los enfermos. ¿Está entendiendo? Es necesario que usted ejercite o lo ejercite a través del conocimiento revelado, y a través de ese conocimiento revelado viene la fe para que se manifieste aquí en la tierra. Es decir, es necesario que usted conozca sobre este tema para que el Espíritu Santo lo use usted. La primera vez que di este tema de los dones del Espíritu Santo, el Señor se manifestó haciendo arcos en pies planos. Su servidor di este tema y por primera vez en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, los pies planos se veían con curvaturas. Yo lo aprendí a través del Espíritu Santo, vi a otros que lo hacían, dije, si lo hacen otros, ¿por qué yo no lo he de hacer? Pero necesitaba oír la palabra respecto al tema de los dones del Espíritu. ¿Estamos entendiendo? En muchos lugares han mal usado los dones del Espíritu, ¿sabe usted? Porque han contribuido, la doctrina o el dogma que tiene cada creyente ha contribuido con el Espíritu Santo y ha mezclado la palabra del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo, lo ha mezclado con su creencia, ¿sabe usted? Le voy a poner un ejemplo. En el don de profecía, y ya lo hemos puesto este ejemplo, en el don de profecía, si no conoce este tema que vamos a dar el día, o su tema que vamos a dar el día de hoy, realmente los dones son para edificación de la iglesia, ¿sabe usted? Mire, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12 de primera carta a los Corintios, 14, 12. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Estamos de acuerdo que es para edificación, ¿sí? ¿Qué significa edificación? Significa que usted viene a escuchar lo que estoy hablando, usted cree en el Jesucristo que le estoy hablando, lo recibe en su corazón, nace de nuevo en su espíritu y usted necesita ser edificado. Si viene enfermo, usted necesita sanar de esa enfermedad incurable. ¿A través de qué? De la manifestación de los dones del Espíritu, sanidad, milagros y fe. ¿Sí? Muy bien. Entonces los dones del Espíritu Santo son para edificar, es decir, para sostener a la iglesia, para que usted no se muera antes de tiempo. Hasta ahí estamos entendiendo este concepto, muy bien. Entonces, mire, es para que usted no se muera antes de tiempo. Por eso viene esa manifestación del Espíritu Santo. Ok, entonces mire, ¿qué necesita usted conocer para que se manifieste? Primeramente necesita conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los creyentes? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la humanidad? ¿Qué es lo que Dios quiere de la humanidad? ¿Qué es lo que Dios quiere de los creyentes? Muy bien, vamos a ver. Si lee el versículo 12 de versículo 7 del capítulo 12 de los Corintios, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Toda manifestación del Espíritu Santo siempre va a ser para beneficio, nunca va a ser para perjuicio. Es lo que yo quiero darle a entender. Nunca va a ser para dañar a alguien, siempre va a ser para bendecir, para ayudar, para levantar a alguien, para darle ánimo, para sanarlo, etcétera. Siempre las manifestaciones del Espíritu Santo siempre van a ser en ese sentido. Es decir,
Usted no puede decir, cuando está enfermo, no puede decir, es Dios el que me está castigando o me está enseñando algo con una enfermedad. Usted no puede decir que proviene de Dios. Porque si usted dice que la enfermedad proviene de Dios, entonces está diciendo que Dios es mentiroso. Porque las manifestaciones del Espíritu siempre son para beneficio, no son para perjuicio de la humanidad. ¿Estamos entendiendo eso? Sí, muy bien. Entonces, mire, primera carta a los Corintios capítulo 12, vamos ahora a leer el versículo 11. Todos los dones, todas esas manifestaciones de los 9 dones, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Esos 9 dones que yo le leí ahorita, dice que las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Si usted lee otra traducción, vamos a leer otra traducción, la traducción Peshita dice, pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo cada uno como Él quiere. O sea, el provecho que va a repartir el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, lo va a repartir como Él quiere. Hay otra Biblia, que es la de Castellano Antiguo, dice, pero siempre es uno y el mismo Espíritu el que concede tales dones y el que los reparte según su criterio y según su voluntad. Eso significa que si alguien viene enfermo, el Espíritu Santo le reparte. ¿Qué don le va a repartir el Espíritu Santo? ¿Qué necesita un enfermo? ¿Profecía o sanidad? Estamos hablando de los dones. Salud no es un don, acuérdese. No se confunda. ¿Qué necesita un enfermo? El don de sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Y milagros. Muy bien. Pero dice que el Espíritu Santo le va a repartir de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Y muchos, como no conocen la voluntad de Dios, dicen, es que Dios tanto es bueno como es malo, dice la gente. Los que ignoran la palabra dicen, es que Dios el día de hoy estaba enfermo y de repente sané. Fue Dios, gracias Dios porque tú fuiste. El día siguiente lo atropelló un automóvil, lo dejó casi tirado. Fuiste tú también, Dios, gracias por este accidente. Si no dice el enfermo, lo dice el familiar. Yo creo que Dios lo hizo con un propósito porque se estaba olvidando de Dios, acuérdense. Dios no puede operar con cosas malas aquí en la tierra. De repente le salió, se hizo análisis médicos y le salió el mentado diabetes. Y luego dicen, yo creo que esa enfermedad me la mandó Dios porque últimamente no he ido a la iglesia. La gente empieza a decir fábulas. Empieza inclusive a filosofar en ese tipo de leyendas, de formas de pensar, para que me entienda, retransmitido por generaciones de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera. Se fue retransmitiendo ese tipo de historietas. Mi abuela me contó esas historietas. Mi abuela me dijo, es que si te portas mal, Diosito te va a castigar. Si yo le hubiese preguntado a mi abuela, ¿dónde dice en la Biblia eso? ¿Qué cree que me hubiera preguntado a mi abuela? Nunca he agarrado una Biblia, hijo mío. Y es cierto. Entonces, ¿por qué dicen eso? Porque lo retransmitieron de generación en generación. ¿Ok? Eran dichos solamente, eran leyendas solamente que contaba la gente. Entonces, mire, así como le contaron la leyenda de la Llorona, mi hermano, así le contaron que Dios lo quería castigar cuando usted se portaba mal. Era una leyenda, era una fábula, era una mentira. ¿Estamos entendiendo el concepto? Ok, entonces mire, Dios va a repartir dones o regalos de Él de acuerdo a su voluntad. Dice la Biblia, la que leímos ahorita, Castellano Antiguo. La Biblia de Jerusalén
Dice, pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. La Biblia de las Américas, según la voluntad de Él, dice que reparte dones. Si alguien viene enfermo, de acuerdo a la voluntad de Dios, reparte el don de sanidad. El problema no es que reparta el don. El problema es que el creyente no conoce la voluntad de Dios. Si Él reparte estos regalos, que son manifestaciones del poder de Dios, lo reparte a los creyentes, pero lo va a hacer de acuerdo a la voluntad. Ahora, usted se preguntará, ¿cuál es la voluntad entonces de Dios? ¿Será enfermarme la voluntad de Dios? ¿Será que el Señor me va a querer llevar antes de tiempo en algún accidente? Cuando salga de vacaciones, ¿será que el carro será voltear y ahí iré a quedar yo? ¿Será esa la voluntad de Dios? La gente no sabe la voluntad de Dios. Por consecuencia, se han establecido doctrinas. Ejemplo, el calvinismo es una doctrina. Jean Calvin, un francés, habló acerca de la soberanía arbitraria de Dios. ¿Qué significa soberanía arbitraria de Dios? Significa que Dios al que quiere salvar, lo va a salvar, pero al que quiere enviar al infierno, lo va a enviar al infierno. Porque Él los predestinó, desde antes de la fundación del mundo, los predestinó para que fuesen hechos, para que fuesen o al infierno o fuesen salvos y se fueran con Él al cielo. Doctrina calvinista. ¿Dónde dice la Biblia? Sí habla de la predestinación la Biblia. Pues necesitamos analizar la predestinación. ¿Qué significa? Es decir, muchos de los calvinistas dicen, si usted está aquí ahorita en la iglesia cristiana y nació de nuevo, es porque Dios había pensado en usted y lo había elegido para que usted se fuera con Cristo al paraíso, al cielo. ¿Pero qué cree? Al vecino de usted que le ha hablado tanto usted de Cristo, que le ha predicado el evangelio, que ha orado por él y ha visto milagros de sanidad, a ese vecino que no ha querido acercarse a Cristo, a pesar de haber visto el poder de Dios, no se quiere acercar a Cristo. Bueno, es que Dios lo predestinó para que ese se fuera al infierno. Y creen que depende de Dios el salvar a unos y enviar a otros al infierno. Esa doctrina es calvinista. No es bíblica, por obviedad no es bíblica. Respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo, la doctrina calvinista dice esto, o un calvinista dice esto: en este día vamos a orar para que sanen los enfermos, pero si Dios quiere los va a sanar, si Dios no quiere no los va a sanar. Doctrina calvinista. Es decir, pásale Melanie, suponiendo que esta niña está representando a una niña de la China por aquel lado. Pásale, que se llama Qiyu Wan. Esta niña china, no es Melanie, es china, para no declarar que está enferma. Esta niña, suponiendo, trae una manifestación de una gripa. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, he escuchado de los dones, creo en los dones de sanidad. Sin embargo, el Espíritu Santo va a repartir de acuerdo a su voluntad el don de sanidad. Pero suponiendo que yo fuese un calvinista de hueso colorado, suponiendo que fuera así, o también puedo ser un luterano también. Los luteranos piensan que hace lo mismo. Algunas iglesias por ahí luteranas creen también lo mismo. Algunas metodistas también, suponiendo. Entonces, niña Qiyu Wan, voy a orar por ti ahora para que el Espíritu Santo te sane. Pero fíjate bien, si Él no te quiere sanar, pues no vas a sanar. Pero si te quiere sanar, te va a sanar. Vamos a orar por ella. Te duele el hombro, Padre, en el nombre de Jesús. Y muchos oran bien mal porque dicen, sánala, ¿no? Padre,
Te pido que la sanes, Señor, te pido que la sanes, Espíritu Santo. Yo creo en los dones, yo creo en tus manifestaciones, te pido que la sanes. Niña Quillo Juan, ¿se fue el dolor? No. Entonces, tú fuiste elegida para no ser de las que el Espíritu Santo vaya a sanar. De acuerdo a la voluntad de Él, no fuiste sanada, así es que para la próxima. Eso cree la doctrina calvinista, mi hermano. Y bueno, algunas que otras iglesias también, que creen en la predestinación, en la soberanía arbitraria de Dios. ¿Sí, hermano? Creo que es Romanos 9, ¿no? Vamos a ver eso ahorita lo vamos a ver en la Biblia, mire. Vamos a ver, creo que viene en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, vamos a leer el versículo 22. Vamos a leer desde vamos a leer el 20, Romanos 9, 20 al 22. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que pelees con Dios o alterques con Dios? Es la misma. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que pelees o alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Usted podrá reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué me hiciste tan guapo o tan hermosa? Usted podrá decirle, ¿por qué me hiciste así, Señor? Me veo al espejo todos los días y cada vez me veo más hermosa. Y cada día me veo más guapo. Me veo al espejo y más guapo me veo todos los días. ¿Podrá usted reclamarle a Dios? Pues de eso se trata. De eso está hablando, Dice el versículo 21, ¿o no tiene autoridad o potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y luego dice, es decir, Dios hizo unos vasos, y ese texto bíblico y el siguiente que les voy a leer ahorita lo toman en cuenta los calvinistas y algunos otros por ahí, iglesias cristianas que tienen ese dogma, esa doctrina. Dicen que Dios preparó a unos para ser salvos y otros para irse al infierno, unos vasos de honra y otros vasos de deshonra. Y luego, si usted leemos el 23, 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces dice, si usted es un vaso preparado por Dios para destrucción, hermano, ni venga a la iglesia porque se va a ir al infierno de todos modos. ¿Sí o no dicen eso los calvinistas, hermano? La iglesia cristiana también tradicional evangélica también en su mayoría creen esto, ¿verdad? Este tipo de concepto. O sea, ellos no saben que adquirieron una doctrina calvinista, no saben. Y enseñan lo que retransmitieron unos a otros. Es decir, yo entiendo, mi hermano, usted tiene un libre albedrío, ¿sabe usted? Si yo le explico algo aquí en la Biblia, usted debe corroborarlo con la palabra, y si en la palabra viene, debe de recibirlo. Pero si no viene la palabra, usted no lo debe de recibir. ¿Me explico? Pero si se lo demuestro con la Biblia, ¿qué no debe haber humildad en recibirlo? Muy bien. Entonces, todos los que leyeron estos textos bíblicos, que había vasos preparados para destrucción, significa, inclusive están en contra de la obra redentora del Señor Jesús y de evangelizar al mundo para que vengan a ser salvos y se vayan al cielo y sean libres del infierno. ¿Por qué? Una vez estaba en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y estaba un hombre ahí que dijo, es que yo le prediqué a fulano y no hace caso. Y no hace caso. Y habíamos dos pastores
compartiendo un local así como aquí. Es decir, yo tenía el servicio los domingos y él lo tenía los viernes o los sábados, no recuerdo. Los sábados, ¿verdad? Los sábados él tenía su servicio, pero en el mismo local, compartíamos el mismo local entre dos iglesias, para que me entiendan. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y le estaba preguntando al feligres, oiga, pastor, pero yo le he hablado mucho. Es mi familia, le he hablado mucho y no hace caso, no quiere venir a Cristo. Inclusive le dije, si no te acercas a Cristo vas a ver, Dios te va a dañar con la enfermedad de un hijo, te va a enfermar un hijo para que te acerques a Él, vas a ver. Entonces, ¿cómo la ve, pastor? Mira, le dice el pastor, si esa persona es de los que Dios predestinó como vasos de deshonra y de destrucción, ni aunque le prediques el evangelio y te le hinques y le hagas lo que le hagas, él va a venir a Cristo porque ya fue preparado desde antes para irse al infierno. Basándose en Romanos 9:21 y 9:22. Y luego le dijo, pero si es de las personas que van a ser salvos de los vasos de honra, entonces el Señor va a hacer todo lo posible hasta lo imposible por acercarlo a Él. Es decir, el Señor es capaz de matarle hasta un hijo para que se acerque a Él. Dios mío, ya me lo caía como condorito ahí. Ya me lo caía así. Este pastor no conocía la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben? No conoce a Dios. Si no conoce a Dios y no conoce la voluntad de Dios, nunca van a operar los dones del Espíritu Santo aquí en la tierra. Nunca va a operar el poder de Dios aquí en la tierra, aunque crean en el poder de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué pasa cuando yo voy a recibir sanidad o alguien va a recibir sanidad? ¿Qué pasa? Simple y sencillamente estoy dudando que Dios lo va a sanar. Estoy dudando si Dios va a manifestar su poder. ¿Por qué? Porque no sé si es de los que Dios predestinó para que fueran sanos. No sé. Entonces, en ese mismo contexto, otra historia decía una persona. Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Le estoy hablando de parte de mi caminar y mi experiencia en Cristo y mi comunión con otros cristianos. Vamos a orar por don Lenchito. Está enfermo el Señor. Vamos a ir a orar. Y ya aquí vamos en el camino. ¿Qué tal y el Señor no lo sane? La otra persona me dijo a mí, ¿qué tal y el Señor no lo sane? La verdad, estuvimos a punto de regresarnos. Dijo, Dios mío, si no lo va a sanar el Señor, ¿hasta qué vamos? Y así sucesivamente, usted va a encontrar muchas historias. Afortunadamente usted está en la iglesia de Palabra Fe, afortunadamente. Y si alguien sale con eso, por favor, repórtelo. Repórtalo ante Cristo, ya ante el general. Repórtalo con el general mayor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué necesita hacer usted para conocer la voluntad de Dios? ¿Qué necesita primeramente para que se manifieste el Espíritu Santo? Conocer la voluntad de Dios. No mezclarlo con ninguna doctrina. Cuando usted lo mezcla con una doctrina que no es bíblica, es un don del Espíritu Santo imperfecto, aunque el Espíritu Santo y sus dones son perfectos. Ejemplo, le voy a decir de profecía. Viene un terremoto para Jalisco. Se levanta un profeta, el Señor dice que viene un terremoto para Jalisco. Estoy oyendo la voz del Señor en ese momento. ¿Viene un terremoto? Sí. ¿Viene un terremoto? Sí. Dice el Señor en ese momento que viene un terremoto. Dice el Señor que es un juicio que Él trae a los de Jalisco, porque ha visto mucho gay besándose allá en la Plaza Tapatía. Dice el Señor. Es un juicio por tanta depravación que hay en Jalisco. Dice el Señor, y que Él lo va a traer ese terremoto para destruir. Así es que, hermanos, dejen el pecado, hermanos. Es una profecía medias a lo mejor. Puede
puede ser que sí el Señor esté avisando de un terremoto, pero Él lo mezcló con su doctrina, diciendo que Dios es el causante de enviar los terremotos a la tierra. Doctrina también de la soberanía arbitraria de Dios, también inventada por Calvino. ¿Qué dijo Calvino? Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere. Es decir, aquí nada más mis chicharrones truenan. Un terremoto, yo soy. Una sanidad, yo soy. Libré a alguien de un accidente, yo soy. Se murió alguien en un accidente, yo soy. Es decir, nada más aquí yo soy el que mando. Eso es una vil mentira, mi hermano, eso no es bíblico. Satanás es el que mata, hurta y destruye, no es el Señor, no es nuestro Padre Celestial. Entonces esta persona, como no conocía la voluntad de Dios, estaba profetizando a medias. Sí es cierto que a lo mejor venía un terremoto a México, lo que no era cierto era que Él lo traía. Oyen la voz del Espíritu Santo, pero como no conocen doctrina, por eso no conocen la verdadera doctrina de Jesucristo, mi hermano. Dice en 1 Juan capítulo 4 que probemos a los espíritus si provienen de Dios. Los espíritus, puede haber espíritus de los profetas que puedan estar profetizando mentiras o verdades a medias. Una verdad a medias es una mentira, a fin de cuentas, ¿sí o no? Una verdad a medias es una mentira. Entonces, mire, realmente el Espíritu Santo no trabaja con personas que no conocen la palabra. No puede Él usar a personas que no conocen la palabra. ¿Qué pasa cuando, como le digo, cuando mezclamos una doctrina de hombres con un mensaje del Espíritu Santo? A fin de cuentas es una verdad a media, lo cual se considera una mentira o se convierte en una mentira. Sí es cierto que a lo mejor venía ese terremoto, pero ¿qué era lo que quería el Señor? Que el cuerpo de Cristo, los hijos de Él, comenzaran a hablarle a la montaña, decirle: terremoto, en el nombre de Jesús, te prohibimos que toques este terreno, esta tierra, te ordenamos que ceses, te ordenamos que te vayas, te ordenamos que te quites, así como el Señor reprendió una tempestad en Mateo capítulo 8, así yo tengo autoridad delegada por Jesús, según Efesios capítulo 1, sobre principados, potestades. Yo soy la cabeza aquí en la tierra, Jesús me puso por cabeza a esos principados, potestades. Por consecuencia, Satanás, yo te ato, te inhabilito y te ordeno que quites cualquier movimiento de tierra aquí en Jalisco en el nombre de Jesús. ¿Qué quería el Espíritu Santo? Venía la palabra profética para que usted reprendiera a Satanás y echara fuera cualquier manifestación de movimiento terrestre, telúrico, no sé cómo le llaman esa cosa. ¿Sí? Todo movimiento de capas de la tierra y todo eso venía a moverse. Entonces usted tiene la capacidad y la autoridad de parte del Señor Jesús, delegada por Él para usted, para que usted le hable a la montaña. Entonces la montaña va a obedecer porque usted lo hace en la autoridad que Jesucristo le dio. ¿Qué significa? Que había una palabra profética, pero mucha gente no reprende al devorador, no le habla a la montaña, porque dice: si viene Dios a traerla a Jalisco, ¿quién soy yo para decirle al Señor: no envíes el terremoto? O sea, no conocen que no viene de Dios, para que me entienda. Por consecuencia, no se oponen a la voluntad de Dios y viene el terremoto y empieza a afectar a todo el mundo. Por eso llegó al DF y por eso llegó a otros lugares de aquí, de México. Sí. Hay influencia también en la política si oramos. Tenemos influencia sobre esos espíritus de raterismo y no sé qué más. Bueno, no le digo yo, lo dicen por ahí por los medios de comunicación, ¿eh? Señor presidente, dicen en el internet, inclusive salió, encontraron a un político bañándose, no sé qué, no, lo descubrieron y le tomaron un video bañándose.
Y era una ratita que se estaba bañando ahí. Bueno, de esas cosas yo no sé mucho. Solo porque de repente me las enseñan. No ando buscando yo ahí, me las enseñan. Mira, una rata bañándose y luego dicen que es un político que descubrieron bañándose. Bueno, entonces miren, si no conocemos la voluntad de Dios, definitivamente no vamos a fluir con el Espíritu Santo. No podemos fluir con el Espíritu Santo si no conocemos. Muy bien, ahora usted se preguntará, ¿cuál es la voluntad de Dios para un enfermo? ¿Cuál es la voluntad del Señor para este tiempo? ¿Cuál fue la voluntad de Jesús? ¿Por qué anduvo operando Él en sanidad y milagros? Mire, vamos a Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, vamos a leer el versículo. ¿Le quedó claro la doctrina calvinista? Basándose en Romanos 9, 21 al 23, al 22. Dice el libro de los Hechos, el capítulo 10, y luego dice el versículo 37 y 38. Vosotros saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Sabe qué se divulgó? ¿Qué significa que se divulgó? Es una noticia que se extendió a nivel mundial. ¿Me entiende? De eso está diciendo ahí. En toda la zona de Galilea y todo eso se extendió una noticia, ¿me entiende? ¿Cuál cree que es la noticia que se corrió como mitote? ¿Cuál fue la noticia? Lea el versículo 38, está la noticia, mire. Ustedes saben, estaba la comadre en el lavadero con la otra comadre y estaba diciendo, mira, el 38, por favor. Le está diciendo la comadre, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y Jesús anduvo haciendo ¿qué? ¿Males o bienes? Y anduvo sanando a los que estaban oprimidos o enfermados o enfermos por Satanás el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Jesús. ¿Estamos entendiendo? Entonces quiere decir que la voluntad de Dios es la voluntad de Jesús, que es hacer siempre bienes y sanar a los que están oprimidos o enfermos por... ¿Quiere decir que Satanás enferma a toda la gente, pastor? Exactamente, le ha atinado usted en esta noche. Significa que no fue Dios. Que el otro día que estaba enferma, y me dijo mi abuelita que era Dios que me estaba probando. ¿Significa que no fue Dios? Exactamente, no fue Dios. Fue, como dijo el apóstol Pablo, creo que fue un cuento de vieja chocha. ¿Sí no dijo eso el apóstol Pablo, hermano? Sí dijo, ¿verdad? Es un cuento de una vieja chocha. Eso dijo el apóstol Pablo, está en la Biblia. Cuentos de viejas chochas. Entonces no todo lo que le ha hecho su abuelita, mi hermano, significa que sea verdad. Si usted debe comprobarlo con la Biblia. Y si usted es de los agraciados que todavía tiene abuelita, y si su abuelita le dice algo, por favor, dígale, abuelito, abuelita, ¿dónde dice en la Biblia lo que tú me estás diciendo? Si no se lo demuestra con la Biblia a su abuelita, entonces no le crea a su abuelita, aunque sea su abuelita. ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces mire, ¿cuál fue la voluntad de Dios? Sanar a los que estaban oprimidos, a los que estaban enfermos por Satanás el diablo. Esa fue la voluntad de Dios. Entonces yo no puedo decirle a la niña coreana, no puedo mandarla a sentarla, porque decirle, eres de los vasos que Dios predestinó a lo mejor para esta noche no ser sanados. Yo no puedo decirle eso. ¿Eso significa que el Espíritu Santo siempre sana a los enfermos? Sí. Pero he visto enfermos que no sanan. Usted se preguntará, ¿por qué no sanan, pastor? ¿Es Dios que no los quiere sanar? No, es el enfermo que no creyó el mensaje. Nunca la culpa va a ser de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Es el enfermo que no creyó. Ahora usted también debe estar bien preparado en el sentido de que sea una persona de fe para mover montañas.
Entonces, mire, ¿qué pasa? Hay una campaña evangelística, traen un evangelista por allá de Puerto Rico llamado Héctor de la Cruz, viene al Estadio Jalisco, porque creo que aquí anduvo en el Estadio Jalisco. El Señor lo usaba para hacer milagros creativos impresionantes, pero de repente no todos los que fueron al Estadio Jalisco sanaron. Vino Cash Luna hace 5 años y yo me tocó verlo, hermano, cómo enfermos se iban llorando a sus casas, porque no sanaron. Pero ¿sabe una cosa? Hay muchas maneras en que el Espíritu sana a un enfermo. Si no sanó lanzando la palabra del frente, entonces impónganle manos. Hagan así como hacía John Alexander Dowie. ¿Qué hacía este hombre? No importa que no dormía toda la noche, pero había 1000 enfermos que él ministraba, imponía las manos y sanaban. Digo, que pague el precio Cash Luna, ¿no? Que no. Digo, yo lo haría. Yo no estaría nada más en una plataforma diciendo, sé sano. No. El Espíritu Santo actúa de muchas maneras. Recuerden que hay un curso, cómo operar o actuar en sanidad y milagros. Diferentes maneras actúa el Espíritu Santo. No nada más a través ese es el don de fe en el que él opera, o don de milagros se podría decir. Más bien don de fe, ¿no? Porque lanza la palabra del frente. Y el enfermo solamente recibe la palabra, es todo. Pero me tocó ver personas en silla de ruedas que se regresaron a sus casas en silla de ruedas. Y había una persona, fuimos a la cena que programaron con Cash Luna, y ya en la cena había un señor en silla de ruedas, y nos tocó en la misma mesa sentarnos con esa persona, y la persona dice, he seguido a Cash Luna en todas las campañas que he tenido en todos los países. Vino para acá, para la comarca lagunera, no sé cómo se llama, no recuerdo esa zona. Para Torreón vino al DF, vino aquí a Jalisco, no sé qué otras ciudades ha ido, y a otros países, y lo he seguido donde quiera que voy, para que mi esposo sane, y que sigue en la misma silla de ruedas. Dije, Dios mío, entonces usted anda siguiendo al ser humano, no anda siguiendo al Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que utiliza Cash Luna para sanar y ver milagros creativos es el mismo Espíritu Santo que está aquí ahora, mi hermano. Está con usted. ¿No es mejor creer en el Espíritu Santo que creer en un ser humano? Me tocó ver muchos enfermos que se fueron llorando a sus casas, y esa persona tenía siguiendo Cash Luna por todas las campañas y su esposo no sanaba. Y todavía yo en buena onda le regalo el libro de Fe en Fe de Kenneth Copeland. Más bien se lo presté para que le sacara copia. Pregúntenme si me lo regresó. Cuando le saque copia, señor, ese libro no existe en México, se lo voy a prestar, sáquele copia. Y cuando por favor le saque copia, me llama y me lo regresa. Nunca me lo regresó. Pero bueno, yo espero que haya sanado al enfermo, no a través de ese libro. Y le regalé otro libro, le regalé uno de Catherine Kuhlman, creo uno que se llama Yo creo en los milagros, y así. Como 2 o 3 libros le regalé. Entonces, mire, no se trata de seguir a un ser humano. Se trata de creer en la manifestación del Espíritu Santo donde quiera que yo esté, con quien esté y en el lugar que esté. De eso se trata aquí. No se trata de ver, es que la unción está en el ungido que viene, el predicador que viene de allá de Puerto Rico, decían. Y yo voy a pasar para que el predicador imponga las manos sobre mí, voy a sanar. Así hacían con Kenneth Hagin, también hacían lo mismo. Seguían para que él les impusiera manos, y no quiero que otro ore por mí, yo quiero que nada más el ungido de Dios ore por mí. No entienden que es el Espíritu Santo el que sana a los enfermos. No es ningún ser humano, ningún ser humano. Por eso usted ha orado por los enfermos y ha visto milagros. Por eso, porque yo le he enseñado que no siga al ser humano, que siga al Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que hizo milagros creativos con Catherine Kuhlman, es el mismo Espíritu Santo que está sobre su vida, para que se vea lo mismo. El mismo Espíritu Santo que estuvo con Oral Roberts en las carpas en Estados Unidos, es el mismo Espíritu Santo que está sobre su vida también, para que se vean los mismos milagros que se vieron en las carpas con Oral Roberts.
El mismo Espíritu Santo que está en Eagle Mountain, allá en la congregación de George Pearson, y donde se están viendo milagros extraordinarios, es el mismo Espíritu Santo que está sobre su vida, y es los mismos milagros que se están viendo allá, se pueden ver también en la vida de ustedes. El mismo Espíritu Santo que está con TV Joshua, y que usted se la lleva viendo a lo mejor por YouTube y que se queda con los ojos cuadrados, pues es el mismo Espíritu Santo que está sobre su vida, y los mismos milagros que se ven con TV Joshua allá en África también se pueden ver en usted. No sé de qué se sorprende de ver milagros con TV Joshua, es el mismo Espíritu Santo. No hay diferencia. Lo único que ellos ejercitan más fe para que se manifieste es todo. Usted échale ganas y se va a ver igual. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo lo creo, no. Si alguien viene enfermo, yo creo que en ese momento va a sanar. Tan solo imponer en mis manos, o a usted, cualquiera de ustedes quien ponga las manos, y hablarle a la montaña, hablarle a la enfermedad, hablarle al problema muscular, hablarle a ese órgano que no funciona. El Espíritu Santo lo recrea, lo hace nuevo. Es el Espíritu Santo el que hace todo. Yo y usted también debemos solamente contribuir y fluir con Él. Como dice la clásica frase, flojito y cooperando. Y el Espíritu Santo, Dios mío, no sé cómo usar esos. Y el Espíritu Santo lo va a usar, mi hermano. Queremos, si un policía lo para, muy obediente usted, ¿no? Sí, señor policía. ¿Qué le puedo hacer a mí, señor policía? Dígame, señor policía. El Espíritu Santo cuando le dice, ve y ministras enfermo, yo creo que no es el Espíritu Santo el que me está hablando. Dios mío. ¿Por qué el policía sí le dice caso y por qué el Espíritu Santo no? ¿Sabe por qué? Porque usted anda por sus sentidos naturales, por lo que ve. El policía lo está viendo, el Espíritu Santo no lo ve en sus ojos naturales, pero el Espíritu Santo es más real que el policía, mi hermano. Por eso, esto es por fe. Creer lo que no vemos es una locura para el mundo. Fue una locura para Stephen Hawking, ¿no? ¿Cómo se llama? Stephen Hawking. Fue una locura que Dios existiera porque era un Dios que nadie había visto. Para él fue una locura. ¿Pero qué cree? Ya conoció la verdad ahora. En el infierno se dio cuenta que había un Dios. Al fin de cuentas, la teoría que él tenía de que Dios no existía, ahora ya de hipótesis se convirtió en un hecho comprobado. Hipótesis es una teoría que todavía no lo comprueban, y ahora ya lo comprobó Stephen Hawking, que ganó el premio Nobel por no sé qué, que demostró que había un hoyo por allá en el espacio. Usted es más sabio que Stephen Hawking, porque usted no nada más descubrió un hoyo para traspasar el espacio, sino que usted va por ese hoyo, va a llegar al paraíso. Somos más sabios que él, ¿sí o no? Este loco descubrió un hoyo para irse para un hoyo, no sé cómo le llaman, hoyo negro, que agarra una cosa y la transporta en el tiempo rapidísimo de un lugar a otro, de una distancia a otra. ¿Pero qué cree? Él lo descubrió, pero nosotros vamos a pasar por él y vamos a llegar al cielo con el Señor, al paraíso. ¿No somos más inteligentes que Stephen Hawking? ¿No? O sea, usted se merece el premio Nobel, mi hermano, porque él lo descubrió y usted comprobó que existía. Usted lo va a comprobar que existe. Y a él lo felicitaban, lo entrevistaban la BBC de Londres, lo entrevistaban las grandes cadenas televisivas, pero, sin embargo, no sabía Stephen Hawking que realmente ese hoyo que él descubrió es por donde nosotros vamos a circular para irnos al cielo. Van a venir ángeles por nosotros y nos van a trasladar. Y cuando su cuerpo se ha transformado en un cuerpo de luz, eso es todavía más sabiduría que la de Stephen Hawking. La materia se va a transfigurar para trascender la eternidad y el espacio. Este cuerpo de carne y hueso, viene Cristo,
y se va a transformar en un cuerpo luminoso. Eso no lo descubrió Stephen Hawking. Eso el Señor Jesús nos lo dijo y Él nos los comprobó en el monte de la transfiguración. Y lo creemos porque Jesús se transformó en un ser de luz. ¿Recuerda el monte de la transfiguración? El Señor Jesús traspasaba las paredes, ¿sabía usted? Ahí dice que lo querían apedrear y Él simple y sencillamente se cruzó de un lado a otro. Las piedras nunca le llegaban al Señor Jesús. Nunca le tiraban piedras y nunca le llegó una sola piedra para matarlo. Eso es más que una teoría de Stephen Hawking. Así es que siéntase realmente bendecido y bienaventurado por parte del Señor, porque usted conoce cosas que no conoce el mundo, ni va a conocer el mejor científico ateo va a conocer. Pero hubo científicos que creyeron en Dios. ¿Quién fue? ¿Einstein? ¿O quién fue? O Galileo Galilei también, ¿no? Einstein, el científico Einstein, creía en un Dios todopoderoso. Muy bien, pues póngase de pie, ya no le voy a quitar más su tiempo. Si es que se lo quité, y si el Espíritu Santo lo edificó, dale un fuerte aplauso al Rey, porque Él es bueno. Gracias, Señor, porque has sido fiel a tu palabra, fiel a tus promesas, porque eres un Dios que nunca falla. Padre, te damos gracias en esta noche por tu fidelidad, por tu amor. Gracias porque nos has enseñado tu manera correcta de funcionar y de operar aquí en la tierra, Espíritu Santo. Tú eres el Señor en nuestras vidas. Declaro y desato tu unción sobre cada oyente en esta noche. Esa unción para mover montañas, esa unción por asociación de los ministerios que Necoplan, la desatamos en cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, declaro que fluiremos así conforme el profeta que Necoplan está fluyendo, con la misma unción de Oral Robert y la misma unción de todos aquellos hombres que operaron de una manera poderosa en Estados Unidos y en Europa, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu unción, Espíritu Santo, esté presente, palpable y vigente en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, para mover montañas aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Y que tu gloria esté en manifestación en cada uno de nosotros, siempre donde quiera que estemos, Señor. Tu gloria y tu poder esté en manifestación, Espíritu Santo. Tú eres el Señor, tú eres el que hace los milagros. Nosotros solamente contribuimos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Si viene alguien enfermo, ese es el momento para mover una montaña. Ese es el momento para decirle a la enfermedad que salga de ese cuerpo. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? Isabel Hernández. Isabel. Pero ¿dónde está? En Chiapas. Muy bien. Entonces, como va a salir de manera diferida esto, sí. Y como va a salir de manera diferida, vamos a administrarla y que solamente vea el video de manera diferida, después el que vaya a quedar grabado, y que vea que le mencionamos su nombre y que oramos por ella para que reciba el sonido. Muy bien. Ok, muy bien. En el nombre de Jesús, Padre, tú conoces, no nos vamos a desconectar a internet todavía para poder ministrar a esta persona que nos va a ver de manera diferida. Señor, Isabel Hernández, tú la conoces más que nosotros, Señor. Tú conoces su vida, tú la diseñaste, Señor. Tú diseñaste cada órgano de ella, tú diseñaste cada parte de su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, ahora atamos todo espíritu de enfermedad que la tenga ahí cautiva, Señor, en el nombre de Jesús. Te ordenamos, espíritu de enfermedad, que salgas del cuerpo de ella, que la sueltes ahora mismo, y en el nombre de Jesús desatamos, según Mateo 18:18, tu poder sanador, Espíritu Santo, sobre el cuerpo de Isabel. Ahora en el nombre de Jesús le ordenamos a esas columnas, en el nombre de Jesús, a esos nervios y esos tendones, ahora mismo que vuelvan a su normalidad, a su posición normal,
que se regulen ahora mismo en el nombre de Jesús, y por la unción y el poder del Espíritu Santo declaramos un milagro creativo. Dolencia, dolor ahora mismo desapareces en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo y por la llaga de Jesús de Isaías 53, 4 y 5, que tú llevaste toda enfermedad, Señor. Ahora mismo declaramos que ella es sana por tus heridas, Señor Jesús. Gracias te damos. Creemos que hoy recibimos la sanidad de Isabel en el nombre de Jesús, y es tu poder sanador obrando en la vida de ella ahora mismo en el nombre de Jesús. Sé sana por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, pues ya nos vamos a desconectar de internet. Le damos gracias a nuestros amigos que nos vieron por este medio. Domingo 11 de la mañana, los esperamos por acá. Dios les bendice. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Sí, el Señor les ama y se queda todos estos días con ustedes. Siempre Él está con ustedes. Dios les bendice. Nos vemos el domingo a las 11 en el nombre de Jesús.